audiencia, todos estamos conectados, estamos presentes en el auditorio. Es un gusto que nos acompaña un mensual de la especie. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Agradecemos también a los compañeros de otros derechos que nos acompañan para hacer más la ponencia. Esta noche estamos aquí con el doctor Ali Ismael, que fue el presidente del departamento de enfermera, que es vocal del Colegio de Anestesia en el área de ciencia e investigación. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Gracias al doctor Ale, que es mi maestro, egresado de la Universidad de Monterrey y está certificado como Fellow Interventional Pain Procedure por el Instituto de. Esperamos que esta sesión sea mucho para el. Gracias, doctora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias al Colegio de Anestesiólogos de Michoacán, al doctor Bravo y a la doctora Liz por la invitación. Siempre es bueno venir a Morelia y encontrarse con amigos de hace tiempo, ¿no? Y pues bueno, esta sesión es multidisciplinaria. Me gusta el dolor, no solamente el especialista en dolor crónico, sino el dolor de todo, ¿no? Desde el médico de primer contacto hasta todos los quirúrgicos, ¿no? Bueno, espero les guste y cualquier duda o comentario, pues adelante, por favor. Entonces, este es mi conflicto de interés, no tengo conflicto de interés para esta charla. Pues bueno, según la Sociedad Internacional que rige el dolor en el mundo, pues da su definición específica de lo que es el dolor, ¿no? Pero desglosarla y resumiendo, el dolor es una experiencia multidimensional, ¿no? Tiene que ser personalizada en cada paciente y obviamente va a estar asociado a todas las experiencias. Es una respuesta biológica que nosotros tenemos. Obviamente va a haber variabilidad dependiendo del estado de ánimo de cada paciente. Experiencias previas bien nos hacen que tengamos diferentes consecuencias en cuanto al dolor y pues bueno, siempre va a haber en contexto social de esta patología. Pero ya hablando acerca de un dolor posquirúrgico, la ASA, que es la Sociedad de Anestesiólogos en Estados Unidos, la define como una sensación presente en el paciente operado debido a la enfermedad, al procedimiento quirúrgico y sus complicaciones o a la combinación de ambas, ¿no? Sabemos que este es un dolor predecible, ¿no? Porque es un acto quirúrgico, entonces es un dolor predecible, es dado de una agresión planificada, si es una urgencia obviamente no, y deliberada del cuerpo del paciente que aparece al inicio de la intervención quirúrgica y termina o debería terminar cuando existe la curación, ¿no? Esto hablando en un escenario de dolor agudo, ¿no? Cuando ya tenemos un dolor crónico quiere decir que esa enfermedad no curó como yo esperaba y que ya pasaron más de 3 meses y que ya no es un síntoma, sino ya un dolor crónico es una enfermedad. Define como aquel dolor que persiste más allá de los 3 meses. Muy bien, hablando de dolor agudo postoperatorio, ya es un dolor que ocurre desde la lesión tisular, obviamente la cirugía. Tenemos 3 meses como margen, ¿no? De 3 meses hacia atrás, que sería un dolor agudo o un dolor subagudo, ya es 3 meses es crónico, un dolor persistente y es una enfermedad. Obviamente, al no tratar bien el dolor agudo, pues vamos a tener un incremento en la morbimortalidad y esto se reduce a incremento en la estancia hospitalaria de los pacientes, incremento de costos, disminución de la calidad de vida de los pacientes. Y pues todo esto hace que haya demora en el proceso de cicatrización normal, en el proceso de evolutivo favorable, hablando en un escenario quirúrgico. No lo tratamos de manera adecuada, el riesgo de sufrir embolismos, el riesgo obviamente de tener infecciones y hasta el 60-70% de los pacientes que tienen dolor agudo tienen problemas de ansiedad y hasta el 60 o 70% de los pacientes que tienen dolor crónico sufren de un grado de depresión, que eso es algo muy importante y que siempre hay que tomarlo en cuenta. Desafortunadamente, a pesar de todo el arsenal de analgésicos que tenemos en la actualidad y todas las estrategias y todas las guías que existen en México y en el mundo, desafortunadamente todavía no logramos tener un adecuado control del dolor agudo postoperatorio y mucho menos de dolor crónico, ¿no? Todavía los pacientes que son sometidos a una cirugía llegan a presentar un de dolor, ¿no? Y eso es algo que, pues bueno, nos compete, ¿no? Casi el 20% de los pacientes que son operados, 20%, o sea, 2 de cada 10 llegan a presentar un dolor severo y eso es inherente y responsabilidad de nosotros, los médicos, ¿no? El médico anestesiólogo, el médico cirujano y todo el médico que debería de tratar de manera adecuada al paciente, ¿no? Y esto, miren, a pesar, como les digo, todos los medicamentos que tenemos, en 30 años no ha cambiado esta estadística, ¿no? Y eso es algo que, pues bueno, sí impacta, ¿no?
La epidemiología que dice más del 80% de los pacientes que se someten a tratamientos quirúrgicos experimentan dolor. Esto no quiere decir que sea un dolor severo, puede ser un dolor leve, un dolor moderado, ¿sí? Y 75% informan, fíjense, quebrada, intensa o extrema, ¿no? Entonces algo ahí nos está fallando, ¿no? Muy bien, y esto no es inherente solamente a México, es también, ¿no? Por ejemplo, en la Gran Bretaña se operan alrededor de 15,000 pacientes. Según esta publicación, 11% informó dolor severo y 37% dolor moderado en las primeras 24 horas, ¿sí? Y en este centro, por ejemplo, 79 centros hospitalarios de todo el Reino Unido, 48% de los pacientes informaron dolor moderado y hasta el 20%, que es como la estadística que les comentaba, llegan a presentar un dolor severo. Hablando de Alemania, Estados Unidos, en este corte prospectivo, 47.2% de los pacientes experimentaron dolor severo, un dolor mayor a 8, sí, que es algo importante en las primeras 24 horas. Y en Estados Unidos, 80% de los pacientes refieren dolor tras una cirugía y 88% de ellos lo calificaron como un dolor moderado severo. O sea, no es de México, ¿no? Muy bien. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? En México, alrededor del 63.9% de los pacientes llegan a tener un dolor postquirúrgico. En Colombia, del 51.4% aproximadamente menos. En Chile, 51%. En Brasil, 48%. Y a lo que llama la atención los argentinos, ¿no? Los argentinos, fíjense, tienen una tasa relativamente, o un porcentaje relativamente menor, 33%. Lo que yo he captado y recibido de Argentina es que es una de las sociedades en Latinoamérica que probablemente sea la sociedad más fuerte de anestesiólogos en Sudamérica, ¿no? Es una sociedad que pues es muy unida y que tienen unos consensos entre ellos muy identificados, ¿no? En Argentina. Y hablando de Cuba, pues miren, 61.7%. Entonces andamos por ahí en la estadística, ¿no? Obviamente, pues él va a tener otros datos, ¿no? Ahí eso no lo sabemos, ¿no? Muy bien. Evaluación y aplicación. Hay factores bien determinados que me pueden predecir que un paciente puede llegar a tener mayor susceptibilidad de desarrollar un dolor crónico o dolor agudo, ¿no? Como puede ser un paciente de edad joven, está bien determinado, desafortunadamente, que el ser mujer o sexo femenino me incrementa el riesgo de tener dolor agudo postoperatorio y también me incrementa el riesgo de tener náuseas y vómitos postoperatorio, ¿no? El ser mujer. Así que el paciente tenga antecedentes de depresión, de ansiedad, trastornos del sueño y obviamente, pues, algo que siempre va a ser importante el tipo de cirugía, no es lo mismo una cirugía mayor a una cirugía menor, ¿no? Eso también siempre va a ser un factor que va a estar presente, ¿no? Y ya hay fenotipos y condiciones que estén determinadas en los cuales favorecen que haya o que predicen que yo tenga un control deficiente en mi dolor, ¿no? En la actualidad, o lo que vi en el futuro, es que a nosotros nos van a hacer un escaneo, van a hacer un fenotipo, un genotipo, y van a ver qué medicamentos a mí me favorecen más para que yo me pueda controlar el dolor y qué medicamentos me pueden hacer que yo tenga mayor efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, está identificado el polimorfismo que tiene el tramadol, ¿no? El tramadol, por ejemplo, en las pacientes del sexo femenino está bien identificado que me puede desencadenar de una manera muy importante náusea o vómito postoperatorio, ¿no? El tramadol en el sexo femenino, ¿no? Eso es inherente a fenotipos que se presentan. Lo más importante es evaluar bien el dolor. Sabemos que tenemos muchas escalas para valorar. Yo siempre les digo, al menos cuando valoramos el dolor, tenemos que utilizar mínimo 2 escalas unidimensionales. Puede ser el ENA, el EVERA, el EVA, lo que ustedes quieran, ¿no? Y así ya cuantificar, por ejemplo, le puedes decir al paciente, ¿qué tanto le duele de 1 al 10? Y el paciente le va a decir, no, pues 8, ¿no? Pero a lo mejor usted ve con un cara de dolor de 8, ¿no? Entonces ya le dice, a ver, oiga, ¿cuánto le duele? ¿Es un dolor pequeño? ¿Es un dolor moderado? ¿Un dolor severo? No, doctor, es un dolor pequeño. Ah, perfecto. Entonces no estamos haciendo bien o no estamos calificando de manera adecuada. Tenemos escenarios especiales en los cuales hay pacientes que no nos pueden autoinformar, que el diagnosticar o evaluar el dolor es un poquito más difícil, como pueden ser pacientes que llegan a tener deterioro cognitivo. Hay escalas para ello, como puede ser el pain out o el dolor plus 2, y hay escalas específicas también para pacientes que están en escenarios de cuidados críticos. También sabemos que hay escalas especiales para pacientes pediátricos, ¿no? Que también es un escenario diferente, sobre todo a media edad. Muy bien, semiología del dolor, lo más importante, hay que hacer una clínica adecuada del dolor,
del inicio del dolor, el patrón, cuando empezó, la intensidad, la ubicación del dolor, la calidad del dolor, la intensidad del dolor, factores que lo incrementan, factores que lo disminuyen, tratamientos que haya recibido el paciente, ¿sí? Cómo afecta la función física, fisiológica, el sueño, que es algo muy importante, la calidad de los pacientes. Y las barreras, ¿no? Sabemos que en México hay barreras culturales muy específicas, poblaciones indígenas especiales, ya los mencionamos, deterioros cognitivos y poblaciones especiales como los pacientes pediátricos, pues bueno, pueden llegar a ser barreras que nos pueden condicionar que no podamos evaluar de manera adecuada el dolor. ¿Sí? Hay ya pues, protocolos bien establecidos, las guías de pain out, que ya vienen bien establecidos desde cómo yo puedo prehabilitar a mi paciente, no solamente en el acto quirúrgico, sino desde antes yo cómo puedo prehabilitar a mi paciente para que tenga una mejor evolución y obviamente no tenga dolor y su recuperación sea más rápida, ¿no? Y esto es en el preoperatorio, antes del preoperatorio, en el operatorio y en el posoperatorio, ¿no? Y estas estrategias están muy identificadas y vienen las guías ahí muy establecidas. Muy bien. Estas guías son antiguitas pero bonitas, son de 2016 y nos ayudan digamos, a mejorar un poco más cómo yo puedo analizar el dolor. Es un panel de médicos expertos que da ciertas recomendaciones, tanto de intervenciones farmacológicas como no farmacológicas, en las cuales yo pudiera llegar a tratar de manera más eficaz el dolor. ¿Vale? ¿Qué arsenal tenemos para tratar el dolor? Obviamente siempre va a ser en los fármacos, pero en escenarios ya de dolor crónico también tenemos terapias como terapia cognitivo-conductual, como terapias de reprocesamiento de dolor o algunas otras como terapia magnética transcranial, que en el modelos de dolor crónico tienen nivel de evidencia 1A. Eso es algo muy importante, ¿no? No solamente el tratamiento farmacológico. Ya dentro del tratamiento farmacológico, pues tenemos los desinflamatorios o antiinflamatorios que ya tenemos, pueden ser los típicos AINE o los COX-2, que en la actualidad la tendencia es a utilizar un poquito más los COX-2 por los beneficios que ofrecen, menor riesgo cardiovascular, menor riesgo gastrointestinal, obviamente menor riesgo renal. Y pues el paracetamol, que es un medicamento que continúa ahí, ¿no? Las dosis de medicamento han ido modificándose. Ahorita en la actualidad las guías recomiendan 3 gramos, pero ya viene la tendencia a que va a bajar más o menos a 2.5, inclusive hasta 2 en condiciones de pacientes sanos, ¿no? Tenemos también lo que son los opioides, que tenemos todo el arsenal de opioides débiles, opioides potentes, que podemos llegar a utilizar por las vías que ustedes saben. Y obviamente, pues algo que está en boga ahora, que es los procedimientos que podemos realizar en los pacientes, tanto previo a la cirugía como posterior a la cirugía, con la finalidad de disminuir que el paciente tenga dolor postoperatorio, ¿sí? Y con esto que tenga una evolución pues más favorable. Hablando de anestesia neuroaxial, miren, según estas guías, el uso de anestesia regional reduce el riesgo de dolor postoperatorio crónico en comparación con la analgesia convencional. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una recomendación fuerte con una evidencia o calidad moderada, ¿sí? Podemos utilizar también lo que es la epidural torácica, bloqueos paravertebrales, bloqueos nerviosos, el ESP, todo lo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cuáles son las ventajas del eco? Cero radiación. Yo soy intervencionista del dolor, me dedico ya prácticamente a hacer eso y cada vez me voy más sobre usar el ultrasonido, porque la realidad de las cosas es que la radiación a la larga pues sí te cobra bastantes cosas, ¿no? Entonces, el ecógrafo es cero radiación, yo puedo ver, monitorizar mi aguja en tiempo real, más ahora con las nuevas agujas ecogénicas que tenemos, prácticamente ya las vemos sin ningún tema, es un equipo portable, lo puedo traer a cualquier lado que yo quiera y obviamente voy a tener con esto reducción potencial de efectos adversos del paciente. ¿Cuáles son los mejores transductores? Depende. Si quiero estructuras superficiales, voy a utilizar casi siempre un transductor lineal de alta frecuencia. Si yo quiero estructuras profundas, pues ya voy a utilizar un ultrasonido como estos ultrasonidos especiales, como puede ser para modelos cardíacos, ¿no? Muy bien, algo que nosotros como anestesiólogos ya deberíamos de tener siempre en nuestra mente es un escaneo adecuado de mi neuroeje. Debo de escanear ya de manera adecuada mi neuroeje para ya poder realizar un procedimiento, un bloqueo. Obviamente nos enfrentamos a que cada vez tenemos pacientes con índice de masa corporal es importante, pacientes geriátricos y anatomía modificada y en los cuales pues eso pudiera modificar mi técnica de aplicar un procedimiento a nivel neuroaxial. Hay que ubicarnos, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy a dirigir mi ecógrafo? ¿En un eje transverso? ¿En un eje sagital?
en un eje parasagital oblicuo y todos esos movimientos yo los tengo que entrenar en relación a mi paciente. Cómo voy a hacer la orientación de lo que va a ser mi probe, ¿sí? En un eje transverso, en un eje paramediano sagital, o un eje paramediano sagital oblicuo, o un tilting que le llaman, ¿no? Y así yo ya modificar ciertas estructuras. Siempre ubicarnos, son anatomía por planos, siempre ubicarnos. Yo siempre les digo, lo primero que tú tienes que cuando es un ecógrafo es estar cómodo en relación al paciente. Siéntate cómodo, ponte en una posición en la cual estés confortable y de ahí pues empezar a hacer mis pasos. Siempre es mejor empezar a contar mis espacios desde el sacro hacia cefálico, se puede hacer también desde la 12ª costilla hacia abajo, pero es muy fácil ubicar el sacro. Vean esta imagen hiperecogénica aquí y de ahí yo voy contando y ahí voy viendo mis niveles, ¿no? Y de aquí, pues, ¿dónde estoy? ¿No? Empiezo a contar a mi paciente, 5, L5, L4, L3, L2, L1, y de ahí dependiendo, por ejemplo, en esta imagen, hacen un parasagital oblicuo o en donde inclusivamente yo puedo ver del borde anterior del cuerpo vertebral y puedo ver la dura madre o el espacio epidural, ¿no? Que eso va a favorecer, si bien no voy a hacer el bloqueo, a lo mejor un bloqueo ecodirigido, o sea, que sea 100% navegable con el ecógrafo, sí lo puedo hacer ecoastido o puedo marcar en mi paciente donde más o menos yo puedo entrar de mejor manera, hablando de un escenario de un paciente con obesidad. Siempre ubicarnos en todos los ejes, plano coronal, plano sagital, plano transverso, ¿sí? Y de ahí hacerlo ya sistemáticamente. Si yo ya cuento mis planos y me voy hacia la línea media, pues obviamente, hablando de anatomía, voy a tener mi línea interespinosa, que eso cómo lo voy a ver yo, lo voy a ver como en estas imágenes hiperecogénicas que están muy cerca de mi pantalla, si se fijan, generalmente están como a 1 centímetro, estas son mis apófisis espinosas. Esto voy a hacer un rastreo de medial a lateral. Si yo me voy un poquito más hacia lateral, vamos a tener la característica, si ustedes lo asimilan como una imagen de cabezas de caballo. Si lo ven aquí son como unas cabecitas de caballo y ahí yo estaría posicionado en mi lámina. Esta es mi lámina, vean, esta es mi imagen, yo estaría aquí en mi lámina, aquí tengo mi lámina bien identificada. Si me voy un poquito más hacia lateral, voy a asimilar lo que son las imágenes o la jiba de camello, que son estas imágenes que ya son más pronunciadas, redondeadas, y aquí estoy entre mi línea interarticular. Entre mi línea interarticular y mi apófisis transversa o mi línea intertransversa, aquí yo podía ir a hacer un bloqueo del plano erector de la espina dorsal a nivel lumbar. Recordar que el bloqueo erector de la espina dorsal se puede hacer desde nivel sacro hasta nivel cervical, ¿no? Entonces, si yo hago bien mi rastreo de mi ecógrafo de mi ala lateral viendo todas estas imágenes, pues bueno, no voy a tener un problema. A esta imagen le llamamos imagen del tridente, como pueden asimilar un tridente, ¿no? Viendo estas 3 imágenes. Haciendo un breve resumen de medial a lateral. Primero lo que voy a hacer, perdón, aquí es de lateral a medial, voy a ver mi tridente, que son mis apófisis espinosas. Me voy un poco más hacia medial, donde voy a ver mi línea intertransversa, que son mis procesos articulares. Ahí se encuentra la articulación facetaria, que nosotros los algólogos hacemos bloqueos facetarios a ese nivel, ecodirigidos, y posteriormente me voy más hacia medial. Tengo la imagen de cabezas de caballo, que va a ser mi lámina. De ahí puedo hacer un tilt, y aquí en esta imagen, en esta específicamente, yo pudiera hacer un bloqueo interlaminar dirigido con el ecógrafo. Si me voy en eje transverso o eje largo, voy a tener esta imagen, que es la imagen como un murciélago de Batman. Entonces yo voy a tener aquí mi proceso espinoso, mi proceso de la lámina, esta es mi articulación facetaria, mi proceso transverso. Por aquí pasa el ramo dorsomedial, donde yo puedo hacer bloqueos para problemas facetarios. Paso a paso, tridente número 1, ¿sí? Donde estoy ubicado, vean, en mi proceso transverso. Paso número 2, me voy más hacia medial, las jorobas de camello, estaría en mi proceso articular o mi línea interarticular. Paso número 3, iría a lo que es más medial, mis cabezas de caballo, que sería mi línea interlaminar, donde están mis láminas, y más adelante ya sería lo que es el proceso espinoso. Ya hablando de manejo intervencionista dirigido, ¿qué procedimientos pudiera llegar a hacer con ecógrafo, en donde va a ser en tórax, en abdomen y en cadera, ¿no?
Básicamente traje los que son más comunes. Tenemos bloqueos ecoguiados en la pared anterior del tórax. Como ustedes saben, tenemos músculos intrínsecos y extrínsecos en lo que va a la pared anterior del tórax, pero tenemos algo muy importante que son las fascias. En la actualidad ya no se hacen bloqueos tanto sobre los nervios, sí se hacen, pero vamos sobre las fascias, y sobre las fascias discurren los nervios, y por volúmenes altos podemos llegar a todos esos nervios, ¿no? Entonces, generalmente a este nivel tenemos 4 fascias bien identificadas. Las fascias pectorales superficiales y profundas, la fascia pectoral y la fascia clavipectoral, la fascia clavipectoral y el borde superior del músculo serrato anterior, y la otra que está entre el músculo serrato anterior y la fascia exotorácica. Ya hablando de los bloqueos, tenemos el PEC1, es un bloqueo relativamente sencillo. Bloqueo que el objetivo es depositar el anestésico local en lo que va a ser el músculo pectoral mayor y el menor. Generalmente lo hacemos a nivel de la tercera costilla, y esto me va a permitir un bloqueo sensitivo de ambos músculos, pectoral mayor y pectoral menor. ¿Sí? El volumen, la indicación es 0.3 mililitros por kilo de peso. Podemos usarle bupivacaína, que no hay en México, o bupivacaína o ropivacaína al 2%. ¿Cuáles son las indicaciones? Dolor crónico por estrés pectoral mayor, cirugía de inserción de expansores de mama o prótesis retromusculares, hablando de cirugía plástica. Al colocar un catéter puerto, también puedes hacer este tipo de anestesia. Colocar un marcapaso, desfibrilador cardíaco, toracotomías anteriores lo puedes hacer, no como procedimiento anestésico, sino más bien como procedimiento analgésico, y también cirugía de hombro, que va a hacer que comprometa el surco deltopectoral. Como es la TEA, generalmente vamos a hacer un transductor lineal de alta frecuencia. El abordaje es de, como pueden ver, la parte del seno, la parte de la mama, es un bloque que va a ser de medial hacia lateral. Lo que vamos a ubicar primero es mi tercer costilla. Voy a ir contando de arriba abajo, veo mi primer costilla, y de ahí, llegando a la tercer costilla, voy a identificar mis 2 músculos, que es el pectoral mayor y el pectoral menor. Y mi bloqueo va a ir dividido en la fascia que divide a esos 2 músculos. ¿Vale? Y como referencia importante, podemos ahí nuestra arteria, que eso nos va a dar una buena referencia en donde podemos bañar el nervio sin ningún problema. Ya viéndolo a nivel ecogénico, tenemos de lateral a medial, mi pectoral mayor, mi pectoral menor, la tercera costilla, y aquí tenemos perfectamente mi fascia. Y yo depositaría mi anestésico local, a la concentración analgésica, también puede ser a concentración anestésica, o si son modelos de dolor crónico, pues asociarlo a esteroides particulados y no particulados, de pomedrol, dexametasona, ¿sale? Y en casos específicos ya se están haciendo estudios, por ejemplo, en pacientes con modelos con cáncer, se hacen bloqueos neurolíticos a este nivel, con fenol al 10% asociado a anestésico local. Ya viendo son anatomía por planos, tengo mi músculo pectoral mayor, mi músculo pectoral menor, tengo mi tercer costilla, tengo como referencia aquí mi arteria construtravesa, aquí está, perfectamente. Generalmente al lado de la arteria siempre va a estar el nervio, ¿no? Entonces voy de medial a lateral, me deposito aquí y aquí pongo un medicamento. Generalmente son bloqueos por volumen, que quiere decir que yo tengo que poner volúmenes importantes para poder llegar a los sitios que yo requiero, ¿no? Muy bien, tenemos el PEX2. Desafortunadamente el PEX1 solo me abarca lo que va a ser hacia la parte anterior de lo que va a ser el pectoral mayor y el menor, pero muchas veces tenemos cirugías que también involucran lo que va a ser la parte lateral hacia la línea axilar, y aquí pues sería importante tomar también lo que es serrato, ¿no? El músculo serrato. Este PEX2 haces el PEX1 y complementas con un bloqueo también de lo que va a ser a nivel del serrato, ¿no? Entonces, aquí hacemos 2 punciones. La primera corresponde al PEX1, que es el que vimos, y la segunda va a ser sobre el pectoral menor y el serrato. Entonces, vamos a hacer 2 bloqueos en uno, y con esto vamos a tener una extensión mucho más grande, ¿no? Muy bien. Igual, se visualiza más o menos, puede ser en la tercera, cuarta costilla. Esto es de medial a lateral. Por ejemplo, aquí estamos en la tercera costilla. Aquí tenemos mi músculo pectoral mayor muy identificado, mi pectoral menor, y vean esta vaina abajo que es el músculo serrato anterior. Entonces yo ahí realmente no tiene uno que hacer muchas cosas, sino simplemente introducir un poquito más mi aguja para tratar de abarcar más hasta el serrato. Pudiera hacer 2 punciones diferentes, o en una misma punción pudiera abarcar tanto el PEX1 como el PEX2. ¿Okay? Y esto me hace que yo pueda abarcar un poquito más. Las indicaciones son similares a lo que va a ser el PEX1,
también puedo ya involucrar, por ejemplo, en resecciones tumorales, en mastectomías simples, biopsias de ganglio, centinela, y ya cuando hay que a nivel axilar, pues esto me va a ayudar también a que mi paciente no tenga dolor. ¿Vale? El otro, este es un ejemplo también donde podemos tener, aquí tenemos nuestra cuarta costilla, siempre estar pendientes de la pleura, como podemos ver aquí, que eso es una de las complicaciones que podemos llegar a tener, darle una punta de la cara. Tenemos mi pectoral mayor, un músculo bien establecido aquí, tenemos aquí la fascia donde tendríamos el PEX 1, me voy más hacia abajo y aquí pudiera ser mi PEX 2. Entonces hago dos bloqueos en uno, un poquito más de volumen y mayor analgesia hacia lo que va a ser la parte lateral de mi tórax, ¿sale? ¿Qué nervios generalmente puedo abarcar con hacer el PEX 1? Si únicamente hiciera el PEX 1, pues nada más tendría estos. Si hago el PEX 1 y hago el PEX 2, pues fíjense, ya hasta agarro hasta el torácico largo, ¿no? Que me da bastante buena analgesia, ¿no? Haciendo este tipo 2 de bloqueos. Muy bien. ¿Qué estudios tenemos? Pues hay bastantitos. Este bloqueo pectoral para la analgesia postoperatoria. Es una revisión sistemática y metaanálisis, ¿sale? Y lo que hicieron es que en comparación con la analgesia sistémica, el bloqueo de los PEC se asoció con un requerimiento de opioides en 24 horas. Lo que tú buscas también al hacer este tipo de bloqueos es disminuir el consumo de opioides, ¿no? Que mi consumo de analgésicos sea menor. Recordar que la estrategia del manejo del dolor que nosotros debemos de hacer siempre es una estrategia de analgesia multimodal, y eso ustedes ya saben, que es administrar diferentes fármacos con diferente mecanismo de acción para hacer una sinergia analgésica y obviamente que el paciente tenga menos dolor y sobre todo que tenga menos efectos adversos. Sabemos que todos los opioides conllevan efectos adversos, los más frecuentes náusea y vómito, ¿no? Y a largo plazo estreñimiento y otras circunstancias. Entonces, al hacer estas estrategias, pues prevengo todo este tipo de problemas, ¿no? Y también, miren, me dieron la náusea y vómito postoperatorio y también fue menor. ¿Qué otros estudios tenemos? Este estudio. Se realizaron búsquedas sistemáticas en el 20, fueron bastantitos pacientes y evaluaron la eficacia analgésica de estos bloqueos. Y obviamente hay disminución en las escalas de dolor, hay disminución en el consumo de medicamentos y todo esto o esta revisión favorece que el bloqueo PEC y paravertebral son comparables en la eficacia analgésica. Siempre me preguntan, y eso no lo digo yo, lo dice el doctor Forero, que es buen amigo mío, ¿cuál es el gold estándar en bloqueos a nivel de pared posterior de tórax? Obviamente hola doctora, pues se difundió mucho el erector de la espina, ¿no? Porque es un bloqueo, vamos a ver más adelante, es un bloqueo sencillo, eficaz, que podemos curar bastante. Pero el gold estándar, hablando de analgesia a nivel de tórax, es el paravertebral. Ese es el gold estándar. Desafortunadamente, el bloqueo paravertebral puede llegar a tener un poquito más de complicaciones que hacer el erector de la espina. ¿Por qué? Porque tengo mi pleura ahí. Es muy fácil que con el bloqueo paravertebral yo pueda funcionar la pleura y pues pueda tener un problema, ¿no? Pero el gold estándar, así de examen, el gold estándar para analgesia en tórax es el más seguro es el erector de la espina, ¿vale? Muy bien. También tenemos el bloqueo del plano serrato-anterior, que es un bloqueo como un poquito ya más dirigido. Vamos a otorgar analgesia en las paredes anterior y lateral del tórax, ¿sí? Este se hace a nivel de la quinta quilla, en la línea media axilar, ¿sí? Y vamos a identificar lo que va a ser el dorsal ancho, el serrato anterior y los intercostales. Ya este es un poquito más lateral. Vamos a ver el músculo dorsal ancho, vamos a ver mi serrato anterior. Este es a nivel, vemos aquí C4, vemos C5, tenemos el intercostal. Inclusive aquí pudiéramos hacer un bloqueo intercostal como lo vamos a ver más adelante. Es un bloqueo más superficial que me abarca menos terreno analgésico, pero bueno, cirugías en esa zona, con toracotomías o sondas pleurales, bueno, me favorecería hacer este tipo de bloqueo, ¿no? Hablando ya de los bloqueos de la pared posterior del tórax, como les mencionaba, pues este bloqueo que se hizo famosísimo en el mundo, creo que tiene más de 6,000 publicaciones en PubMed y cada día sacan más o tratan de sacar más indicaciones del uso de este bloqueo. Es un bloqueo muy noble, que lo inventaron entre Mauricio Forero y otro que no viene ahí de autoría. Es un bloqueo que ha venido a modificar bastante lo que es la analgesia postoperatoria del tórax y también se usa para escenarios de modelo de dolor crónico.
Y hay bastante evidencia también en escenarios de dolor neuropático, también neuralgia posherpética y otros tratamientos, ahí va mejorando el dejar catéter interfaciales y eso va mejorando. Si se fijan, pues bueno, es un plano o es un músculo que va desde el sacro hasta lo que va a ser a nivel cervical, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas zonas podemos ser susceptibles de poder hacer este tipo de bloqueo. Generalmente, por cada 4 mililitros, de 3.5 a 4 mililitros, bañamos un dermatoma, que eso es algo importante que mencionar. En la técnica clásica se menciona que no debe ser un volumen de menos de 20 mililitros por bloqueo, ¿no? Y que no debemos de exceder los 60 mililitros si hacemos un bloqueo bilateral, ¿no? Pudiéramos llegar a 30 y 30, pero aquí algo que tenemos que tener en cuenta, algo muy importante, son las concentraciones del anestésico local que utilicemos, ¿no? Y afortunadamente lo que postulan ellos es que obviamente vamos a bañar que va a ser la rama dorsal, la rama dorsolateral. También se va a ir a lo que se va a hacer el ganglio de la raíz dorsal. E inclusive se ha postulado que la extensión de este bloqueo puede llegar hasta el espacio epidural. En estudios cadavéricos se ha visto que también puede llegar a extenderse en toda esa zona. Por eso el éxito de este bloqueo, ¿no? De los primeros estudios que se hicieron un bloqueo cadavérico en donde vieron el alcance o vieron cuál era el mecanismo del bloqueo erector de la espina dorsal y por qué llegaba hacia todas estas estructuras. Es una publicación de la revista española de dolor y aquí es donde vieron hacia dónde se extendía, qué músculos alcanzaba, cuántos eran los dermatomas por cada mililitro, etcétera, ¿no? Es un artículo bonito, viejito, pero bonito. Muy bien. Indicaciones, las que quieran, ¿no? Amplio rango, desde una endarterectomía carotidia hasta cirugía de cadera, cirugía de tórax, fracturas costales, cirugía de abdomen, cirugía bariátrica, obviamente escenarios de dolor agudo, dolor crónica, también procesos traumáticos pueden llegar a hacer este tipo de bloqueo. Y generalmente es un bloqueo, pues, que lo podemos hacer como se sienta uno cómodo. Lo puede hacer el paciente sentado, lo puedes hacer el paciente en decúbito lateral, lo puede hacer el paciente en decúbito prono, ¿sí? Depende de la anatomía y de cómo se sienta uno cómodo. Yo generalmente lo hago para modelos de dolor crónico, paciente sentado. Si hacía para efectos de anestésicos, lo hacía el paciente en decúbito lateral porque era más cómodo para el paciente. O si es un paciente de columna, pues bueno, en decúbito prono, ¿no? Va a depender del escenario quirúrgico que ustedes tengan, ¿no? El objetivo es bloquear el plano profundo músculo erector de la espina, ¿no? Esto es variable, pueden hacerlo de caudal a craneal o viceversa, ¿no? Generalmente lo vamos a encontrar en una anatomía más o menos normal, entre 4 y 10 centímetros, ¿no? Y generalmente lo que vamos a hacer es que nos vamos a posicionar en el proceso costo transverso. Proceso costo transverso. Generalmente las publicaciones donde hay más, digamos, donde se posiciona más es a nivel de T4, T5, ¿no? T4, T5, más o menos donde casi siempre. Siempre algo muy importante, ¿cómo voy a ubicar dónde es T4 y T5? Pues tengo que contar, ¿no? Me tengo que ir desde la primera cosa e ir contando hacia caudal una por una para efectivamente estar aquí, ¿no? Y de aquí, perdón, pues bueno, generalmente siempre es bueno, como recomendación cuando voy empezando este cefálico y este caudal, topa, ¿no? Como eso transverso. Si tengo duda y no veo la punta de mi aguja, puedo hacer una hidrodisección. Siempre es preferible poner solución salina o inyectable, lo que ustedes quieran, previo a poner algún medicamento que me vaya a causar algún problema o que lo administre donde yo no quiero. Entonces, si no estoy seguro, si no visualizo mi aguja de manera adecuada, puedo hacer una hidrodisección, puedo poner 1 o 2 mililitros de solución salina y ya ver la distribución. Generalmente es una distribución homogénea que puede ser de cefálico a caudal o de caudal a cefálico y pues bueno, que el volumen sería más o menos estos. Mira, esta es una publicación de Casay y Cols, 3.4 mililitros por dermatoma, máximo 35 mililitros unilateral. Yo les recomiendo que no pasen de 20 mililitros, creo que es prudente, es bueno y no es daño al paciente. 60 bilateral, estos son los volúmenes que mencionaban en esta publicación, 0.2 mililitros por kilogramo a 0.5 mililitros por gramo. Y ahora lo que están haciendo es que están poniendo catéteres con perfusión continua, y hay catéteres especializados para poder pues dar analgesia posoperatoria continua a mis pacientes y tenerlos controlados de manera eficaz, ¿no? Se recomienda una infusión de entre 2 mililitros por hora a 4 mililitros por hora, dependiendo de los dermatomas que yo quiera alcanzar en estos pacientes.
Antes lo que hacíamos es que agarramos la aguja, la TUJI, y con esa hacíamos el abordaje y ya de ahí pasamos el catéter, pero ahora ya hay catéteres especiales, inclusive catéteres que tienen alma metálica, en los cuales es menos probable que se me pueda lastimar el catéter y que yo lo pudiera dejar por periodos prolongados. Platicando con el doctor Forero, él ha tenido pacientes hasta 3 meses con un catéter en el perno erector de la espina dorsal. Entonces, pues, bueno, bien cuidado el catéter, pues puede durar bastante. Hablando en el escenario del modelo de dolor crónico, obviamente. Muy bien, complicaciones. Esta siempre está presente. Siempre que pongan un bloqueo, pues hay que vamos a tener ahí intralípido o algo para prevenir si podemos tener una absorción de anestésico local. Generalmente eso no sucede, no lo tenemos, no es fácil eso, pero siempre puede estar presente el que tengamos una absorción o una complicación por una absorción del anestésico local, ¿no? Que es el denominado LAST. Hematoma, inyección epidural y una inyección paravertebral. ¿Sí? Y el neumotórax que siempre está presente. Bloqueo intercostal, un bloqueo sencillo, un bloqueo rápido. Generalmente en escenarios de dolor agudo, es cuando tenemos fracturas costales o cuando tenemos un herpes costero, y en escenarios de dolor crónico lo podemos utilizar en todos estos escenarios. Generalmente lo hacemos en lo que va a ser en la parte posterior, porque si recordamos, yo tengo mi nervio intercostal y siempre hay una división cutánea anterior y una división cutánea posterior. Entonces, si lo agarro ya después de esa división, pues no voy a tener la distribución que yo quiero. Entonces, siempre agarrarlo más o menos en esta zona, en la parte posterior. Obviamente, más posterior haga mi bloqueo, más pegado está mi pleura. Mi pleura va a estar aproximadamente entre 0.3 a 0.5 aquí, y acá puede estar más entre 0.7 hasta 0.8, ¿no? Entonces, la probabilidad de la pleura acá es más latente, ¿no? Pero generalmente es un bloqueo que generalmente viendo lo que es nuestra costilla, pues bueno, vamos a hacerlo sin ningún problema. Generalmente no se alcanza a ver el vaso, podemos dar Doppler o color, pero generalmente no se da. Pero mientras que la distribución sea aquí, en lo que va a ser mi fascia esta, va a estar bastante efectivo. Generalmente se ponen de 3 a 5 mililitros. Y yo recomiendo casi siempre en la línea posterior, ¿no? Ya va a depender de donde lo apliquen ustedes, dependiendo de donde tenga la fractura, donde tenga el herpes el paciente. La técnica es una técnica sencilla, 3 a 5 mililitros, puede ser caína, ropivacaína, anestésico local con esteroide, ¿sí? Y lo más importante aquí es yo identificar si es pleura y no tener una punción pleural para tener una complicación. Complicaciones, neumotórax, 1.4%, neumotórax, toxicidad por anestésicos locales, traumatismo del paquete neurovascular y pues daños a las vísceras que quisiéramos. Ya hablando de escenarios de bloqueos de la pared abdominal, tenemos varias opciones. Tenemos bloqueos de la pared abdominal que incluye bloqueos anteriores, bloqueos laterales y bloqueos posteriores. Hablando de bloqueos anteriores, el de vaina de los rectos, el semilunar. Generalmente los más utilizados son estos, el TAP subcostal, el TAP, el inguinal hipogástrico, que será un TAP, pero más a nivel bajo, en abdomen inferior, y también de las fases transversales. Podemos utilizar el QL1, QL2 y el erector de la espina. El erector de la espina, como les mencionaba, como llega la distribución hacia lo que va a ser hasta el espacio epidural, también pudiera considerarse una opción a nivel lumbar para tratar un dolor abdominal que pudieran llegar a tener por volumen de distribución hacia esa zona, ¿no? Aquí nada más hay que ver qué nervios son visibles y qué no. Generalmente aquí no buscamos los nervios, lo que buscamos son las fascias, los músculos y hacer un bloqueo interfacial. Generalmente nuestras referencias o nuestros, digamos, nuestros actores principales van a ser estos músculos que los vamos a encontrar desde la apófisis sifoides hasta lo que va a ser la sínfisis del pubis. Generalmente no cambia mucho esa anatomía, que va a ser el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, ¿no? Esos son mis músculos que generalmente en una anatomía normal yo tengo en mi abdomen. Y este bloqueo, generalmente lo que vamos a hacer es entre el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Ahí es donde yo voy a depositar mis volúmenes de anestésico. Lo puedo hacer a nivel de la línea medio axilar, lo puedo hacer a nivel del triángulo de Petit, lo puedo hacer a nivel posterior, alcanzando también ya lo que va a ser el cuadrado lumbar. Pero va a depender de qué tipo de cirugía tenga mi paciente, si es una cirugía por una vesícula, si es una cirugía por una hernia umbilical, si es una cirugía por una hernia inguinal. Entonces ahí pues yo voy a ver
en dónde voy a estar mi bloqueo, ¿no? Generalmente estos son bloqueos analgésicos, no son bloqueos anestésicos, complementa a la anestesia. Yo otorgue a mis pacientes, ¿sí? Hablando del TAP block, el que más se recomienda generalmente es este bloqueo, ¿no? Es el bloqueo lateral, donde yo veo mi oblicuo externo, mi oblicuo interno, mi transverso del abdomen, y aquí voy a depositar lo que va a ser mi anestésico local a concentraciones analgésicas, puede ser anestésicas, pero no va a todavía a suplir lo que es mi técnica anestésica, o también puedo hacerlo a nivel posterior, aquí ya involucrando lo que va a ser el músculo cuadrado lumbar. Si es un bloqueo subcostal, es más arriba, estos hematomas que yo buscaría, es de T5 a T9, ¿sí? El volumen recomendado es un volumen de 20 mililitros, si se fijan es un bloqueo desde la lateral medial, aquí me serviría para una hernia, ¿no? Una hernia aquí en esta zona, me serviría perfectamente. Hablando ya de los bloqueos de miembros inferiores, hay un bloqueo en particular que es el que ha incidido y ha modificado realmente la morbimortalidad de los pacientes que tienen fractura de cadera. Y es el bloqueo PENC, el que lo publicó así seguida, pero no es por eso, sino porque lo denominó por un grupo de nervios pericapsulares a ese nivel, ¿no? Y la indicación o porque se creó este bloqueo era para pacientes con fractura de cadera. Lo que hacían es que llegaba el paciente con la fractura, se ponía el bloqueo y obviamente pues esto mejoraba los escenarios tanto dentro de quirófano como alrededor de, ¿sí? Sabemos que la fractura de cadera pues, cada vez es más frecuente en poblaciones de pacientes más longevos en la actualidad. Y pues bueno, cada vez es más común que nosotros hagamos este tipo de bloqueo. Es un bloqueo pericapsular, que es lo que buscamos, bañar lo que van a hacer básicamente tres nervios. Es los ramos sensitivos del nervio femoral, el nervio obturador y el nervio obturador accesorio. Es un bloqueo que yo voy a llegar a estos tres nervios por volumen, ¿sí? Posicionándome por volumen, voy a llegar a bañar estos tres nervios. Generalmente lo que va a hacer los ramos sensitivos y femorales vienen de aquí, ¿sí? Nervio obturador y obturador accesorio, ¿vale? Que serían los nervios que me dan la inervación, ojo, a lo que va a ser cápsula anterior nada más, ¿eh? Es muy importante que hay que decir cápsula anterior, cápsula posterior, como ustedes saben, viene proveniente de lo que va a ser nervio ciático, nervios glúteos, y entonces ahí esa parte no la tendríamos contemplada, pero generalmente las incisiones son en la zona anterior, ¿no? ¿Cómo hacemos este bloqueo? Generalmente un paciente se coloca en decúbito dorsal, utilizamos un ultrasonido convexo de alta frecuencia, el paciente, nuestro primer, digamos, inicio de escaneo es en mi espina ilíaca anteroinferior, de ahí lo que voy a hacer es que me voy a descender, ¿sí? Voy a bajar mi transductor a lo que va a ser la eminencia iliopúbica, que es esta, mi eminencia iliopúbica, aquí, espina ilíaca anteroinferior. Y si yo hago mi tilting de aquí hacia abajo, lo que voy a ver es cadera, mi articulación de la cadera. Si yo hago mi tilting hacia arriba, me voy hacia mi eminencia iliopúbica, que sería esta. Esto que se ve aquí hiperecogénico y es una referencia muy importante es el tendón del psoas. Eso es algo que siempre tenemos que ver, el músculo psoas y el tendón del psoas. ¿Dónde voy a depositar mi aguja? Esto es de lateral a medial, me voy a quitar, y aquí me voy a depositar, ¿sale? Hay que tener siempre en cuenta estos vasos, que también son referencias, ¿no? Son mis vasos que están ahí. Y vamos a observar la arteria femoral, y aquí al ladito, esto que está acá es el bloqueo, ¿no? Entonces, por distribución voy a llegar. ¿Dónde está indicado? Fracturas de cadera, artroplastía, artroscopía de cadera y dolor crónico de cadera. Nosotros los algólogos intervencionistas hacemos denervaciones de la cápsula anterior con las referencias de bloqueo. Ya nomás nos vamos dirigidos a los nervios, los ramos sensitivos del nervio femoral y del obturador accesorio, y ahí nosotros, aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía de cadera o que ya los operaron y aún persisten con dolor de cadera, pues bueno, hacemos estos procesos para tratar de disminuir el dolor en estos pacientes en particular. Ya volviendo por la anatomía, nuestras referencias, acuérdense, vamos a tener la espina ilíaca anteroinferior
mi línea, mi eminencia iliopectinia, vamos a tener vasos arteriales, pero aquí el protagonista y el que siempre debemos de ver es el tendón del psoas, ¿no? No hay que puncionar el tendón también, porque si puncionamos el tendón levator, lo que vamos a hacer es que nos vamos a posicionar justo por debajo, ¿sí? Y por volumen vamos a bañar hacia acá lo que va a ser mi músculo, perdón, mi nervio obturador y obturador accesorio, y acá van a estar mis ramos sensitivos en esta zona. Y lo que se recomienda es aproximadamente 20 mililitros de anestésico local. ¿Sí? Las primeras publicaciones fueron con bupivacaína, yo lo recomiendo, si la tienen, pues mejor. Y si quieren para efectos de dolor crónico, pues pueden utilizar ropivacaína asociada a un esteroide, como puede ser pomedrol, ¿sí? Nuevamente, posicionamos a nuestro paciente, igual, la eminencia ilocúbica, ¿sí? Y justo por debajo del tendón, ¿no? El ingreso es de lateral a medial, es de lateral. Generalmente lo encontramos, dependiendo de cada paciente, entre unos 6 y 7 centímetros. Complicaciones, bloqueo del nervio femoral, puede llegar a bañar hasta allá o puedes ir arriba. El paciente puede tener debilidad del bíceps, eso es transitorio, no pasa nada. La punción del tendón, algo que sí sería importante es darle a la arteria. Y aquí lo importante es que lo podemos hacer tanto como analgesia preventiva como analgesia en el escenario posquirúrgico, ¿no? Y las desventajas, no es un procedimiento que sea o que supla a lo que va a ser el acto anestésico. Es analgésico todavía en la actualidad, ¿no? Y esto es variable, no es de difícil escaneo, como lo pueden observar. Bueno, cada año hacemos un congreso nosotros, es un congreso que no es exclusivamente para algólogos, es para todo aquel médico, desde médico general hasta médico ortopedista, van ortopedistas, radiólogos intervencionistas, neurocirujanos, y todo aquel médico que esté interesado en tratar el dolor, tanto agudo como crónico, bueno, están cordialmente invitados. Y ahora lo que estamos haciendo es que estamos metiendo mucha anestesia regional, entonces es un escenario donde el anestesiólogo puede ir a complementar y hacer talleres de esta parte. El próximo año vamos a traer al doctor Forero, vamos a traer al doctor un italiano está haciendo muchas cosas para hombro, Feliciano Golucci, de regional, y ¿cómo se llama el español? ¿Es el morenito? Mario Fajardo. Van a estar ellos tres en el taller de anestesia regional, entonces pues creo que bastante bueno, y es en Mérida, entonces pues, ¿qué más quieren? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Si tienen una duda, alguna pregunta, miren, ahí está mi QR, tómenle foto, y si tienen alguna duda, pregunta con mucho gusto, y si tienen alguna duda aquí en este escenario, pues bueno, háganmela saber, por favor. Muchas gracias. Bueno, plática, presencia, la verdad que nos va a sacar algo más, muy resumida, muy explicada. Esta plática, se queda grabada en la página del colegio y la van a poder compartir en calma después de que la edición. De toda esta información que el doctor nos brinda, estamos para hacer preguntas, respuestas, ahorita en el chat del colegio, y puede preguntar con toda confianza, ahorita mismo el doctor nos puede apoyar, aprovechar ahorita para las preguntas y respuestas. Y un punto importante aquí es que de toda esta información que el doctor nos brindó, tomemos lo que más nos puede servir en este momento. Yo trabajo con un traumatólogo que es de cadera, pues yo quiero que me sirve más. Y no voy a aprender todos los dos ahorita, pero voy a aprender uno, cada uno. Me acerco con la gente que sabe, a través del doctor en sus redes sociales, con la doctora Nicole también, que es algo intervencionista. Hay gente que me puede apoyar aquí, doctora de Contreras, que está mucho reunido, hay gente que directiva en el colegio, dispuesta a compartir esta información. En los diversos hospitales, en el seguro, en la realidad, en el ISSSTE. Entonces, tomemos de toda esta información lo que más nos sirve para empezar. ¿Qué le sirve más a nuestro paciente, al tipo de paciente que manejamos? En cirugía urológica, en cirugía abdominal, qué es lo que me conviene más. Oye, traumatólogo, ¿qué? A tu paciente después de la cirugía, ¿de qué esquema más? ¿Dónde le duele? ¿Qué le duele? Y vemos qué esquema tiene antes y si ese bloqueo le puede servir. Es muy importante que la aprovechen para empezar a mejorar la calidad de la anestesia y la anestesia de nuestro paciente. Estamos en el chat, ¿alguna pregunta? ¿Alguien aquí presente? ¿Dudas con confianza? ¿Ahorita mismo? Doctor, hay una pregunta A ver, en el chat. Dice Elisa, en los casos de los pacientes que desarrollan síndrome de dolor fantasma, ¿es recomendable los bloqueos de plexo? Sí. Híjole, es que mi amor fantasma es algo complejo, pero
Lo más importante para prevenir un síndrome de miembro fantasma es evitar que el paciente tenga un dolor agudo, ¿no? Un dolor agudo, ¿no? Y los bloqueos que se recomienda hablando de extremidad, pues va a depender del tipo de cirugía que vaya a tener. Es un problema de, obviamente, de extremidad superior, el hacerle un bloqueo de plexo braquial o un bloqueo de plexo lumbar o un bloqueo de las ramas o de las raíces lumbares, va a favorecer que el paciente tenga menos síndrome de fantasma. También que el paciente previo a la cirugía no haya experimentado este dolor, ¿no? Eso es algo muy importante. La otra se ha popularizado, o hay ellos que aportan que el uso de gabapentinoides previo a la cirugía también favorece el que tengamos menos incidencia de síndrome de fantasma. Y en el transquirúrgico también utilizar aquellos medicamentos adyuvantes como puede ser lidocaína, los saben, o medicamentos como la ketamina, que desafortunadamente ahorita no tenemos y que la buscamos y la queremos, pero al utilizar este tipo de medicamentos también favorece que el paciente pueda desarrollar menos un síndrome de miembro fantasma. ¿Alguna otra? Sí, doctora. Perdón, doctora. No trabajan aquí los pacientes, pero hay muchos protocolos ahorita. Claro. Entonces, pero ya agregando otros fármacos ayudantes, ¿cuál es la recomendación? Sí, no, experimentar qué es lo que sucede en el magnesio, en los bloqueos sobre la cadera, está todo eso, ¿no? Yo no lo que pregunto aquí los chicos, pero bueno, hay esas situaciones actualmente. Eso. Y otra cosa es, sí, efectivamente, nosotros ahorita actualmente en el Hospital de General de San 83, pues bueno, una inquietud para involucrarnos en el programa de Creatriz. Okay. Y obviamente sí vimos una situación enorme en el delirio postoperatorio, Okay. en el delirio por dolor, obviamente preoperatorio, o sea, 1 o 2 días previos de la cirugía, cuando llega el paciente, un bloqueo y reforzarlo posterior a la cirugía. Entonces, sí, estoy a favor, sí, son mucha mejoría de los hospitalarios, Claro. menos complicaciones de toda índole, y bueno, esto sí es un parteaguas de aquí en adelante. Claro. A manejar el dolor agudo postoperatorio y evitar las complicaciones crónicas. Bueno. Sí, bueno, empezando, la primera pregunta, guías, 3 importantes. Prospect, ERAS, y están las guías mexicanas de Pay Now. Pay Now es un protocolo que se inició a nivel mundial, en el cual medicina perioperatoria y posteriormente la doctora Garduño y otros doctores aquí en México, en el Instituto Nacional de Nutrición y otros institutos nacionales de salud, hicieron una casuística en el manejo del dolor perioperatorio y ya sacaron las guías mexicanas. Entonces, métanse guías de Pay Now, guías mexicanas, y bien glosado específicamente por cada cirugía, cuáles son las recomendaciones que ustedes deberían de tener previo a la cirugía, dentro de la cirugía y posterior a la cirugía. Son guías aplicadas en población mexicana. Entonces yo les recomiendo que lean esas guías, ya están, se llaman Pay Now, ¿no? Hablando de adyuvantes, tenemos dexmedetomidina, tenemos clonidina, tenemos dexametasona, tenemos lidocaína, tenemos sulfato magnesio. Creo que toda suma, ¿eh? O sea, dándole a las dosis existidas, cualquier adyuvante, esto nos va obviamente a disminuir el consumo de opioides, que el paciente tenga menos incidencia en náusea y vómito postoperatorio, que el paciente obviamente tenga menos dolor crónico postoperatorio, y eso es algo muy importante, que el paciente tenga una emersión, digamos, más loable del acto anestésico, y que el paciente se vaya más rápido a su casa, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Gracias. Otra duda, como menciona la doctora Conejo, hay muchos residentes aquí y están en la sesión, y hay que también somos bióticos en varios tipos de bloqueos. ¿Cuál sería la curva, la cantidad de bloqueos necesarios para dominar uno de ellos? Híjole, sí. Es interesante porque queremos empezar, queremos hacer esto, pero muchos hemos puesto 1, 2, 3, 5, y luego tenemos la experiencia, la habilidad, nos cuesta el equipo manguero, el hospital nos lo presta a veces, pero para agarrar una curva, el primer año, segundo, tercer año, Sí, claro. ¿cuántos eventos podrían ser para tener una, pues no ser expertos, ¿verdad? Pero dominar un bloqueo?
es bueno que los residentes están por gusto, ¿no? No están por obligación, ¿verdad? Sí, están, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Híjole, yo creo que pues la técnica hace al maestro, pero yo recomendaría bloqueos sencillos como bloqueos periféricos, nervios geniculares, bloqueos de extremidad superior, no tanto que involucren hacia central, donde haya estructuras importantes como vasos sanguíneos grandes, como pleuro y todo eso. Yo creo que alrededor entre unos 10, 15, 20 bloqueos, yo creo que ya nos ayudaría a tener una buena curva. Ahora, hay que utilizar el ecógrafo, ¿no? El ecógrafo es operador dependiente, entonces tenemos que ir a empezar a escanear a nuestros pacientes y hacer esta curva, ¿no? De escaneo, ¿no? Porque si yo no identifico de una manera adecuada mi anatomía por planos, pues estoy perdido, nomás voy a meter un bloqueo ahí, a lo mejor sí le voy a pegar porque por difusión, ¿no? Y la otra es que también nosotros estamos no acostumbrados a ver, algo que yo siempre les digo a mis residentes es que tienen que estar acostumbrados ya en su acto final del bloqueo, ver la punta de la aguja. Si no ven la punta de la aguja, para mí es un tache insecto, ¿no? Si no ven su punta de la aguja, no saben dónde está. Entonces, siempre ver la punta de la aguja al final de mi bloqueo. Y verla no solamente en un eje, la veo en este eje y la veo en este eje, en dos ejes. Y así yo estoy seguro 100% de dónde estoy. ¿Alguna pregunta? ¿Con confianza? ¿Ahorita? ¿No? ¿Seguro? Siempre pasa, quedan dudas al final. Ya te mandaremos a... Sí, no, ahorita vamos a estar aquí, te vamos a hacer una cata de vino, me dijo, ¿no? Claro que sí. Y quiero agradecer todo, le entregamos un reconocimiento por parte del colegio. Muchas gracias, doctora. Ah, muy amable, mire. Hombre, gracias, doctor. No, mira, gracias a ustedes. Muy amable, doctor. Gracias. Aquí mismo, tenemos un par de nombramientos que hacían parte a la doctora Lisbeth Herrera, como vocal académica del colegio. Como vocal de los vinos. Vamos a integrar a los doctores como vocal académico del colegio. Nos han apoyado mucho en esta antes de que se vayan actividades, recomendaciones, en el mes de noviembre haremos un encuentro académico entre residentes y ponentes de talla de toda la federación. Les informaremos con calma, con tiempo. Con la doctora Reina de la Mujer estamos coordinando este evento y la federación ya aprobó la final. Estamos terminando a primer detalle. Serán invitados obligatoriamente por los residentes. Será permiso fuerte. Ese punto a la. Otro punto importante, el mes que entra es el festejo de nuestra especialidad. Entonces, abrimos ahorita la invitación justamente para la fiesta del festejo de nuestro colegio. Será el 18 de octubre. Será una cena agradable con todos ustedes. Habrá rifas, habrá premios y un show cómico musical, bailarines. Entonces, como confianza, quien quiera inscribirse, publicaremos en el colegio, la cuenta del colegio para que haga su depósito y sean bienvenidos todos. Agradecemos su tiempo, tu presencia, al doctor. Gracias. Invitamos a dar un vino y un café. Gracias por venir. Gracias.